Hola Rosa, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, pasando el confinamiento en casa, como tiene que ser. Sí, Bueno, yo voy a dar un poco para la gente que nos está viendo e introducir. Rosa es psicóloga del Centro de Psicología Clínica y de la Salud, también forma parte del equipo. Y lo que vamos a charlar ahora con Rosa es, pues ella va a dar algunas pautas, ¿no? Para poder gestionar este estado de confinamiento, sobre todo enfocado en el tema de la ansiedad, porque sí que es cierto que gran parte de la labor de Rosa se enmarca en el contexto de ansiedad. Entonces, Rosa, yo te quería preguntar, ¿cómo se podría sobrellevar esta situación? bueno, principalmente entendiendo que la ansiedad y el estrés normal de esta situación y la incertidumbre es algo que va a aparecer. En lugar de intentar combatir y decir esto no debo sentirlo, me debo sentir estupendo o estupenda estando en aislamiento o confinado, no es una situación normal. Pero esto podemos verlo como un paréntesis, como un momento con unas características específicas y entonces también tenemos que enfrentarlo como tal. Incluso estableciendo una rutina solo para la cuarentena, haciendo algunas actividades que en otro momento no nos hemos permitido. O sea, es adaptar un poco nuestro tiempo, nuestra rutina, dependiendo también de si podemos trabajar desde casa o no, porque todo eso va a ir determinando cómo llevamos el tiempo. Si no podemos hacer nada desde casa que tenga que ver con trabajo o estudio, pues tendremos que encontrar además otras actividades que le den un poco de estructura a nuestro día a día, que no sea solo ocio y a ver cómo ocupo el tiempo o agobiarse por tener que convivir en un mismo espacio y estar constantemente en comunicación con otro. Esto también genera en muchas ocasiones ansiedad, el tener que estar allí todo el tiempo y siempre con la otra persona. Bueno, O sea, que diríamos que es normal sentir ansiedad realmente, ¿no? Lo primero sería como normalizar esa ansiedad. Y yo te quería también preguntar, ¿hay algunos consejos específicos, algunas pautas concretas para las personas pues bueno, que están en casa y que no saben cómo organizar? sí, principalmente lo que propongo es que hagan una agenda, un calendario, que vayan estableciendo actividades. En lugar de ir contando el tiempo y viendo cuándo pasa, si ya termina y todo lo que no pueden hacer, que vean todas las posibilidades que tienen dentro de casa. Que esto es una cosa que no siempre estamos acostumbrados a hacer. Al ver la oportunidad, vemos lo que no podemos hacer o de lo que nos está privando la situación, pero no lo que nos da o la oportunidad que nos da. Entonces, en principio, establecer eso, una rutina, una agenda para el día a día, para dar cierta estructura, pero con las características de estar en casa. O sea, aceptando que eso es así, que eso no lo podemos cambiar y bueno, con esas condiciones, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer y cómo me voy a adaptar? Hay varias actividades que pueden hacerse perfectamente desde casa, pero eso también depende de cada persona, lo que le guste a cada persona, si lo disfruta, si no, porque yo puedo proponer, todos vamos a leer, vale, si a una persona específicamente leer no le llama mucho o no le resulta muy atractivo, pues esto la va a desmotivar y esa actividad en concreto no funciona del todo para él o para ella. Necesitará otra cosa, pintar, dibujar, tal vez incluso darse un tiempo para usar los videojuegos, hablar con amigos, tal vez puede motivar más que otras cosas. Entonces cada uno tendrá que adaptarlo también a lo que, a lo que ve que es mejor para sí mismo. Para sí mismo, eso es. Como la flexibilidad, ¿no? Sería en gran parte, ¿no? Fomentar la flexibilidad, no autoexigirnos, ¿no? Y permitirnos más espacios. Rosa, eh, para las personas que a lo mejor están sintiendo ansiedad, es decir, ansiedad porque han tenido que dejar cerrar el negocio, o porque, o sea, yo lo que me encuentro son como dos partes. Una es que personas están sufriendo ansiedad porque tienen que cerrar el negocio y no saben cuándo van a abrir. Y otra parte son las personas que, por lo contrario, están teletrabajando, pero tienen un gran volumen de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué consejos podemos dar a estas personas en concreto? Ahí la pauta sería
o la que recomendaría para cualquiera de los dos grupos es, primero, darse ese tiempo para desconectar del todo de lo que sea que están haciendo. Por ejemplo, de esos pensamientos de no voy a poder volver, voy a estar así mucho más tiempo, ya verás tú todas las pérdidas que voy a tener. Vale, en lugar de enfrascarte en esos pensamientos, intenta por lo menos hacer unos ejercicios en los que tú mismo regules tu forma de estar o de convivir con la situación presente. ¿Cómo hacerlo? Hay ejercicios muy sencillos de respiración que te llevan a poder hacer ejercicios de meditación. Hay meditaciones guiadas, 3 minutos, y entonces encuentras la forma de ir relajando un poco tu mente sin tener que luchar con no quiero pensar esto. No, simplemente tu foco de atención lo centras en la respiración y eso puede ayudarte. A otras personas les resulta mucho más útil o es mucho más eficaz cuestiones de ejercicio o algo corporal, estiramientos, yoga, que pueden no ser solo respiración porque ven que con eso no logran todavía convivir muy bien, pero con algo corporal, estiramientos, baile, cualquier cosa que pueda generar algo de movimiento y relajar músculos, genial. O liberar endorfinas, ese es un poco de dos cosas. Y la otra parte, con las personas que tienen un volumen muy alto de trabajo y que están teletrabajando y demás, que respeten sus horas de trabajo, que no por estar en casa inviertan más horas de las que invertían en el día a día, que respeten sus horas de comida, de desayuno, de descanso entre una parte de la jornada y la otra, o sea, que esto no lo asuman como por estar en casa, entonces ya puedo tener el doble de trabajo, porque como no tengo que salir, asumo mucho más. Que en ese sentido sepan hasta dónde decir sí y dónde empezar a decir no, o pasarlo otro día, organizarse de otra forma. Entiendo que para muchos ahora esto no da esa posibilidad y que tienen que adaptarse un poco a las circunstancias, sobre todo pensando en los sanitarios, que no es una cuestión que puedan decidir y ya está. Pero bueno, también entendiéndolo, como lo comentaba al inicio, como un paréntesis. Es una cosa con una vigencia, es un tiempo específico con una alta exigencia y entonces hay que abordarlo como tal, no viendo como que esta situación se va a eternizar, sino que es un momento puntual que hay que dar todo y bueno, después pasará un poco que sobre todo para los sanitarios, como tú bien has dicho, ¿no? Que piensen que es como algo que luego van a poder descansar, ¿no? Que está limitado en el tiempo. Sí, sí. Muchas gracias, Rosa. Yo creo que has dado unos consejos excelentes, sobre todo para manejar la ansiedad en 3 poblaciones, ¿no? Que sería las personas que teletrabajan y tienen más volumen de trabajo, que según lo que tú has dicho, ¿no? Sería la pauta para esas personas sería que realmente limiten las horas de trabajo, que se pongan un horario. Para las personas que temen por su futuro trabajo, la pauta en este caso, ¿no? Será pues que piensen, ¿no? Que intenten parar ese pensamiento, que intenten dedicar tiempo al deporte, a la meditación, como hacer esa parada de pensamiento. Y luego para los sanitarios, ¿no? Sería sobre todo pues que piensen que realmente esto está limitado en el tiempo y que no es para siempre, sino que es temporal, porque esto ayuda al cerebro, ¿no? A gestionar muchísimo mejor esta situación y entiendo que baja los niveles de ansiedad y estrés. Exactamente. También la parte de la carga que puede suponer la convivencia, eso es importante que todos lo contemplen. Que bueno, como comentaba, estar todo el tiempo en un mismo espacio con una persona también implica cierto desgaste. Entonces, no siempre vamos a estar de humor y de ánimo para estar compartiendo o conviviendo y darnos ese espacio que es totalmente sano y se entiende, de separarnos, hacer otras cosas, hacer cosas por nuestra cuenta y luego volver a reunirnos. O sea, es hacer un poco un juego entre lo individual, lo de pareja, lo familiar, que no desgasten demasiado la relación porque eso también genera tensión, genera ansiedad y entonces hace que
que se sienta como un encierro, no como una medida preventiva. Eso también creo que podría ser una buena recomendación para todos. Y bueno, Rosa, muchos lo que estamos viendo en la clínica, porque bueno, nosotras en la clínica, justo el otro día también hice una entrevista con Eva, nuestra compañera, y con Pilar, y lo que estamos haciendo es llevar todo el trabajo que teníamos de forma presencial a lo online. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no?, de cómo son las sesiones online, ¿no?, a través de este programa. Y la pregunta ¿es igual de eficaz lo online que lo presencial, Rosa? Desde mi perspectiva, diría que sí, siempre que hagamos una evaluación de la situación. Habrá situaciones que no puedan, por ejemplo, por pensar en algo, una situación que es un problema familiar, que estamos trabajando con varios miembros. Tal vez esto lo dificulta un poco y tendremos que encontrar una forma de que las sesiones se hagan respetando momentos para cada paciente. Si son sesiones individuales... ¿No? Lo que se pediría es, hay que tener un espacio para que el otro salga y entre a la habitación, o si tenemos un animal de compañía, pues aprovechar, bajar al animal o ir a hacer la compra, ¿no? Que sí que lo estamos viendo mucho, que por ejemplo en las sesiones de pareja online o familiar online lo que hacemos es que aprovechamos los momentos de compra, momentos así, ¿verdad? Exactamente. Y también cuando, como toca cuidar a los hijos, separar que lo cuide la pareja y luego hacen el cambio y lo cuida. Exacto. Pero si son sesiones individuales, las características son muy similares a las sesiones presenciales. Hablamos, hay preguntas, hay respuestas, hay una... Sí, a mí me ha sorprendido porque bueno, nosotras en la clínica sí que ya teníamos gran parte del trabajo online, ¿no? Ofrecíamos las dos. Pero ahora que hemos tenido que pasar todo el volumen de pacientes, ¿no?, al online, me está sorprendiendo de lo fácil que es y lo rápido, ¿no? Y a mí me da la impresión, no sé si a ti también te está dando, que como que incluso se aprovecha más el tiempo, ¿no? Porque no hace falta que el paciente entre, salga, ¿no? Es como todo más directo, más al grano. Entonces, nada, simplemente comentar esto, ¿no? Porque hay muchas personas bueno, pues que ahora nos están pidiendo ayuda. Y, Rosa, agradecerte haber dedicado este tiempo bueno, pues para hablar de algo tan importante, ¿no?, como es la crisis del COVID y cómo afecta y cómo manejar niveles de ansiedad. Muchísimas gracias por dedicar tu tiempo. Y yo, por mi parte, no tenía más preguntas. No sé si tú quieres comentar algo antes de despedirnos. Pues no, agradecerte muchísimo la oportunidad de la entrevista y, bueno, de alguna forma para aquellos que todavía no estén del todo convencidos de hacer las sesiones online, que con este tipo de ejemplos puedan ver lo sencillo que es y que se mantiene la naturalidad del intercambio, una conversación normal. Así que, bueno, eso es todo por mi parte. Pues muchas gracias, Rosa. Un abrazo y espero que nos volvamos a ver pronto. Sí, yo también. Un abrazo. Hasta luego.